La quinta estrategia que nos sirve para resolver triángulos se divide en dos partes. Una es la ley del seno y otra es la ley del coseno. Entonces nos vamos a referir a la primera parte, la ley del seno. Clase de triángulos que se utiliza para esta estrategia la podemos utilizar especialmente para triángulos oblicuángulos. Recordemos que los triángulos oblicuángulos son aquellos triángulos que no tienen ningún ángulo de 90 grados. En el dibujo podemos observar un triángulo oblicuángulo. Ninguno de sus ángulos tiene una medida de 90 grados. Cuando en un triángulo oblicuángulo asignamos la nomenclatura correcta, que consiste en nombrar sus ángulos con letras mayúsculas y el lado opuesto con la misma letra pero minúscula. Entonces podemos observar en esta figura que los ángulos los vamos a nombrar con las letras mayúsculas. Entonces si a este ángulo le pusimos ángulo A, el lado opuesto sería el lado A con minúscula. Este ángulo, los ángulos siempre con mayúsculas, le pusimos ángulo B. El lado opuesto se va a llamar B con letra minúscula. Este es lado que se mide en unidades de longitud y este es ángulo que se mide en grados. Y entonces este sería el ángulo C mayúscula que le corresponde al frente en el lado opuesto el lado C con minúscula. Bien, ¿cómo sabemos en qué caso podemos utilizar la ley del seno? Entonces, la ley del seno la podemos utilizar cuando tenemos un triángulo oblicuángulo y de ese triángulo conocemos tres datos. Entonces, por ejemplo, acá conocemos esta medida de este ángulo B, conocemos esa medida, ese dato, conocemos esta medida del ángulo A y conocemos esta medida del lado B. No conocemos ninguna otra medida. Entonces, en ese caso, conocemos tres datos. Y además, que entre estos datos haya una pareja que tenga la misma letra de ángulo y la misma letra minúscula del lado. Entonces, este ejemplo conoceríamos el ángulo B y como conocemos una pareja, o sea, conocemos también el lado B, a eso se refiere el requisito para poder utilizar la ley del seno, que conozcamos un ángulo que está con la misma letra que con la medida del lado. Entonces conocemos el ángulo B y el lado B y además otro dato. Entonces como conocemos una pareja, eso significa que vamos a utilizar la ley del seno. ¿Qué podemos hallar con esta estrategia? Podemos hallar las medidas de los lados y también las medidas de ángulos. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar para aplicar la ley del seno? Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. La demostración de esta fórmula está en las clases, en las grabaciones de las clases de matemáticas décimo que hicimos en las clases normales. Esto es una síntesis. Bien, la fórmula entonces nos diría que el seno de A dividido entre A, fíjese que esta mayúscula es el ángulo en grados y esta A minúscula es el valor del lado A en unidades de longitud que pueden ser centímetros, metros, milímetros, kilómetros, etc. Eso va a ser igual a seno de B con mayúscula dividido entre B. Y eso va a ser igual a seno de C con mayúscula dividido entre C minúscula. Esta es la ley del seno y la utilizamos cuando conocemos una pareja en la cual hay un ángulo y un lado que tienen la misma letra. Bien, les recomiendo ver la explicación que está en el video adjunto. Y ahora vamos a resolver un ejercicio
donde apliquemos la ley del seno. Bueno, entonces tenemos el siguiente problema. Dice, observa la siguiente figura y halla la distancia entre la casa y el castillo. Entonces vamos a observar la figura, vamos a entender de qué se trata, qué datos tenemos y qué es lo que me están preguntando. Bueno, entonces vamos a observar la figura. En esta figura hay acá una muchacha. Este ángulo lo han llamado ángulo A mayúscula, que conocemos mide 85 grados. Este lado que comunica la colina donde está la muchacha con la casa, dice que mide 250 metros. El ángulo donde está la casa se nombró con B mayúscula y mide 70 grados. Y conocemos esos tres datos. Bueno, requisitos para poder aplicar la ley del seno, entonces que estemos hablando de un triángulo oblicuo-ángulo. Triángulo oblicuo-ángulo no tiene ningún ángulo de 90 grados, entonces 85 grados, 70 grados. Como conocemos dos medidas de dos ángulos, podemos hallar la medida del tercer ángulo. El ángulo C, entonces, sería 180 menos 85 menos 70. Y así hallaríamos el ángulo C. El ángulo C, por tanto, me daría 25 grados. Entonces lo primero que hacemos es hallar el ángulo C. Y el ángulo C la ponemos acá. Sabemos que los ángulos internos para todos los triángulos deben sumar 180 grados. Entonces tenemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suma 180 grados acá. Bien, luego despejamos de esa fórmula, le reemplazamos los valores y me quedará que el ángulo A mide 85 grados más el ángulo B que mide 70 grados más el ángulo C que no sabemos cuánto mide es igual a 180. Luego C es 180 menos 85 menos 70 que me da 25 grados. Entonces sabemos que este ángulo C mide 25 grados. Bien, lo otro que hacemos para que tengamos como un esquema o una representación de lo que estamos haciendo, entonces hemos dibujado acá el triángulo al cual estamos haciendo referencia. Entonces aquí hemos dibujado el triángulo del cual estamos hablando acá. Entonces este es el triángulo del cual estamos hablando. Y ese triángulo entonces le vamos a poner, lo vamos a dibujar aparte y le vamos a poner la nomenclatura de ángulos de lados para que podamos analizar mucho mejor la información y podamos resolver el problema. Bueno, entonces vamos a tomar todas las medidas que corresponden a ese triángulo y la vamos a poner acá en este espacio. Vamos a ponerla acá, aquí, listo. Bueno, tenemos entonces ese triángulo que conocemos. Este lo hemos llamado ángulo A, que mide 85 grados. Este lo hemos llamado ángulo B, que mide 70 grados. Este lo hemos llamado ángulo C, que mide 25 grados. Y la otra medida que conocemos sería, este es el ángulo C. Al frente estaría el lado C, que mide 250 metros. Este es el ángulo A. Al frente estaría el lado A, que no sabemos cuánto vale. Y precisamente esa es la distancia que me piden que halle entre la casa y el castillo. Y acá tenemos
el lado B que está al lado opuesto del ángulo B. Bien, entonces tenemos esos datos. Vamos a ponerlo acá y vamos a poner esta figura para alcanzarla a ver aquí. Y vamos a dejarla bueno, ahí podemos observarla. Y pues hicimos el triángulo que representa esa figura que tenemos en el problema. Es muy importante que nosotros hagamos nuestras propias representaciones, que entendamos cada uno de los datos que nos presenta el problema, y ese es un paso muy importante para resolver cualquier problema. Hacer nuestras propias representaciones, expresar con nuestras propias palabras el problema. Bien, habíamos dicho que la ley del seno la aplicamos cuando tenemos triángulos oblicuángulos. Este es un triángulo oblicuángulo. Bien, cumplió el primer requisito. Segundo requisito, que tengamos una pareja en la cual tengamos el valor del ángulo con esa misma letra y el valor del lado con esa misma letra. Y otro dato, entonces si observamos acá, el ángulo A es conocido, pero el lado A no es conocido. Entonces aquí no hay ninguna pareja. Vamos a mirar si por este lado el ángulo B es conocido, pero el lado B no es conocido. No hay una pareja conocida. Vamos a mirar con el otro, el ángulo C, 25 grados es conocido, y el lado opuesto lo llamamos C y mide 250 metros, es conocido. Entonces, en este caso tenemos una pareja en la que conocemos el ángulo C y el lado C. Como conocemos una pareja, entonces en ese caso vamos a aplicar la ley del seno. Y la ley del seno me diría lo siguiente. Bueno, para plantear la ley del seno, entonces vamos a mirar acá. Para plantear la ley del seno, entonces yo tengo que mirar cuál es la pareja que conozco. Entonces sería el ángulo C y el lado C. Y tengo que mirar cuál es el dato que me preguntan. Entonces el dato que me preguntan es el lado A. Entonces tengo que tomar de la ley del seno los términos o las razones que me relacionan el lado C que es este, con el ángulo C, y el ángulo A con el lado A. Entonces me quedaría escrito el ángulo A, si lo voy a relacionar con el lado A, que es el que necesito. Precisamente tengo que poner ese A, que es el que necesito hallar, y lo voy a relacionar con el ángulo C, que es el que conozco, sobre el lado C, que es la pareja que conozco. O sea, tengo que dejar la pareja que conozco y al otro lado un valor desconocido y un valor conocido. El ángulo A es 85 grados, entonces acá me quedaría seno de 85 grados, y el ángulo C es 25 grados, entonces me quedaría seno de 25 grados. Bueno, ahora le reemplazamos los valores. Entonces tengo seno de A, sé que A mide 85 grados, entonces voy a poner 85 grados dividido entre A. A no la conozco, entonces la dejo como letra. Y ahora seno de C. El ángulo C es 25 grados, entonces pongo seno de 25 grados. Dividido entre C, que C es el lado que si conozco, 250 metros. 250 metros. Y ahora solamente necesito despejar A.
Entonces multiplico en cruz esos valores y despejamos A. Y A me quedaría entonces, ¿qué sería? A lo paso a multiplicar acá, entonces me queda A por seno de 25. A que multiplica a seno de 25. Este A estaba dividiendo, paso a multiplicar al otro lado, entonces borramos allí el que estaba dividiendo. 250 también está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar, entonces me queda aquí multiplicándose. 250 metros. Ahora este seno de 25 está multiplicando A, entonces está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Entonces lo paso acá a dividir. Y me queda que el lado A es la distancia, que es la distancia entre la casa y el castillo, es 250 por seno de 85 dividido entre seno de 25 grados. Y hacemos en la calculadora la operación. 250 por seno de 85 grados dividido entre seno de 25 grados. Y me da que esa distancia A es 589 punto, esa distancia A es 589.3 metros. Y esa es la distancia que hay entre la casa y el castillo.